Libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Otra vez, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí parece sonar arrogante. Por mi palabra. O sea, se va a hacer lo que yo diga. Parece que está diciendo Elías. Pero la carta del apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Santiago nos habla acerca de este acontecimiento. En Santiago capítulo 5 y versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, di conmigo, otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La primera ocasión que él oró para que los cielos se cerraran. Dice la Biblia, y se cerraron. 3 años y medio después, él vuelve a orar, pero ahora está orando para que los cielos se abran. Y dice que los cielos se abrieron. Cuando nos está diciendo la carta de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, que Elías dijo, no va a haber lluvia hasta que por mi palabra. No estaba diciendo, porque aquí mis chicharrones truenan. No, Elías estaba diciendo, en otras palabras, no va a haber lluvia hasta que yo ore. Dando a entender Elías a Acab y a todo Israel que la oración de parte de Dios es un arma poderosa, que a través de la oración se pueden cambiar aún, iglesia, aquellos asuntos naturales sobre los que tú y yo podemos pensar no hay manera de cambiarlo. La oración puede cambiar el rumbo de cualquier situación. Hasta que por mi palabra. Elías no quería mostrarse ante Israel como el superhombre de Dios, no era eso. Lo que Elías quería mostrarle a Israel es que la oración tiene poder. La oración tiene poder. Y creo que muchos saben ese estribillo que dice, y Elías oró y fuego cayó. Elías le estaba mostrando a la nación de Israel 2 cosas. La oración tiene poder sobre las cosas naturales, pero también tiene poder aún para mover la mano de Dios en las cosas sobrenaturales. Le dijo a Acab, no va a llover acá. Fue y oró y no llovió más. Pero antes de orar la siguiente ocasión para que lloviera, Elías subió al monte Carmelo. Y en el monte Carmelo Elías reunió a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera. Y a todo el pueblo de Israel lo reunió ahí. Y Elías le dice, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner un altar y en el altar se va a poner una ofrenda. La ofrenda va a ser un buey. Vamos a poner la leña, vamos a poner el altar, vamos a poner la leña, vamos a poner la ofrenda, pero no vamos a poner fuego. Para que el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Llegó el momento de que Elías iba a presentar el holocausto, la ofrenda, y no tenía fuego, pero Elías empezó a orar. Y Elías empezó a decir, respóndeme Jehová, respóndeme.
Y que este pueblo sepa que tú eres el Dios de Israel, que tú eres el Dios de Abraham. Responde con fuego, Señor. Responde con fuego. Responde con fuego. Y se encendió el altar, dejándole claro a Israel, no solo que Dios tenía poder a través de la oración, o la iglesia puede mover el poder de Dios a través de la oración para detener las lluvias, lo natural, sino aún para provocar que lo celestial se manifieste en el plano natural. Por eso vengo a hablarte esta mañana el poder de la oración. Y por eso recalco, la oración no es el complemento de la vida del cristiano. Porque si usted piensa que es un complemento, si lo pone o no lo pone, pues no hay gran diferencia. Si lo hace o no lo hace, no pasa gran cosa. Pero cuando usted entiende que la oración es poder, y que la oración puede cambiar circunstancias, puede cambiar cualquier mover de la naturaleza, puede aún provocar que lo sobrenatural se manifieste en el plano natural. Usted entonces va a entender que si usted ora, su vida va a cambiar, que si usted ora, la familia va a cambiar, que si usted ora, sus circunstancias, todo tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Pero debemos orar. Y desafortunadamente una de las reuniones menos concurridas en las iglesias, no solo aquí, es la reunión de oración. Tengo otras cosas que hacer. Toca descansar. Pero un solo momento de oración puede cambiarlo todo. Si lo entendiéramos así, viviríamos en otro nivel. No digo que en otra galaxia, le digo que en otro nivel. Viviríamos una vida totalmente diferente. Elías había entendido eso. Elías había entendido que la oración es poder de Dios. Y quería enseñárselo al rey y quería enseñárselo al pueblo. Ya los cielos se habían cerrado, como Elías había dicho. Y estoy seguro que ese tiempo de sequía, cuando empezó el tiempo de sequía del que Elías habló, porque Elías dijo, voy a orar y los cielos se van a cerrar. Yo no creo que haya sido en un tiempo donde de manera natural era sequía. Como vamos a orar aquí a partir de abril, no va a llover en nuestro territorio. Y no llueve, dice, la oración fue poderosa. Pero para nosotros abril y mayo son tiempos de sequía, son tiempos de calor de manera natural. Yo estoy seguro que cuando Elías se levantó para decir no va a llover, eran tiempos donde de manera natural estaba lloviendo. Eran tiempos de lluvias. Y Elías dice, no va a llover. ¿A partir de cuándo? A partir de que yo ore. ¿Y cuándo vas a orar? Ahora. Y Elías oró y no llovió. Ellos empezaron a preocuparse, porque en ese tiempo donde debía llover no estaba lloviendo, pero podía ser casualidad. Podía ser casualidad. Pero en Dios no hay casualidades. Elías estaba queriéndole mostrar que Dios, con la oración, le da a la iglesia la facultad, el poder, la autoridad para poder tener control o gobierno aún sobre las leyes naturales de este planeta. Ay, pastor, ¿está usted diciendo locura? Para los que se pierden dice que el evangelio es locura, pero para nosotros, ¿qué es? Para nosotros, ¿qué es el evangelio?
es poder de Dios. Es el poder de Dios. O sea, no es tu oración no es la oración de Elías la que detuvo la lluvia. Fue el poder de Dios. La oración lo que provocó es que el poder de Dios se activara, es que el poder de Dios se manifestara. No es tu oración, es que tu oración va a mover el poder, va a mover la mano de Dios. Ahora Elías se presenta y dice: vamos a hacer que descienda fuego. Esas ya son cosas sobrenaturales. Vamos a hacer que descienda fuego. Y si Baal puede hacer que descienda fuego, dijo: me voy con Baal. Pero si Jehová hace descender fuego, dice: ustedes vienen conmigo para adorar a Jehová. Y el pueblo dijo: así sea. Ahora desciende fuego. Pero Elías quería dejar en claro, o Dios quería dejar en claro a través de Elías, que el que no había llovido hacía 3 años no era casualidad, era la oración. Y aquí viene algo muy particular. El tiempo de sequía no fue un número cerrado. 2 años o 3 años. Fue 3 años y medio. ¿Por qué razón? Porque si hubieran sido 3 años, la ocasión cuando Elías iba a volver a orar en una temporada donde era temporada de lluvia. Elías oró en temporada de lluvia para decir: no llueve. Y no llovió. Pero de manera natural, temporada de lluvia, pero no llueve. Ahora dice el Señor: a los 3 años y medio, no estamos en temporada de lluvia, estamos en temporada de sequía. Pero ahora en la temporada de sequía, Elías dice: yo quiero mostrarle algo. Aquella ocasión que oré y que los cielos se cerraron, no fue casualidad. Aquella ocasión que oré y los cielos se cerraron, es para que ustedes vean que la mano de Dios, que el poder de Dios se mueve a través de la oración. Ahora Elías se fue a orar en ese tiempo donde nadie estaba esperando lluvia, y además venían 3 años y medio de atrás en sequía, y la temporada natural era sequía. Dice Elías: va a llover. Pero no subió a orar y dijo: pues voy a orar, y si llueve pues y si llueve pues ya. No, Elías, antes de subir a orar, Elías dijo: una gran lluvia se oye. Una gran lluvia se oye. Pero no había ni nube. No había nubarrones. No había vientos de norte que pudieran darte una señal de que iba a llover. Pero Elías estaba hablando: se oye una gran lluvia. Y oye, Elías, ¿y cómo es que tú sabes? ¿Cómo es que estás oyendo una gran lluvia? Si mira cómo está el sol, mira cómo está todo despejado. Tenemos 3 años y medio de sequía, y es más, estamos en una temporada donde de manera natural es sequía. ¿Cómo es que tú oyes? ¿Cómo es que tú sabes que viene una gran lluvia? Yo sé que viene una gran lluvia, porque en este momento yo voy a orar para que llueva, y cuando yo ore para que llueva, va a llover. Y se fue Elías a orar. Y le mandó la primera ocasión a su siervo y le dijo: ve, asómate al mar. Estaban en la cima del Monte Carmelo. Asómate al mar y dime qué ves. El criado regresó y le dijo: no veo nada. Oró la segunda vez: no veo nada. Y le dijo: vuélvete hasta 7 veces. En eso puedo entender que hay ocasiones que tú y yo comenzamos a orar por un asunto del cual ya Dios nos dijo lo que va a pasar cuando oremos. Pero muchas veces oramos
Dios ya dijo lo que va a pasar si tú oras, si tú comienzas a orar, pero no ves respuesta. Vuelves a orar y ahí nos muestra que fue un instante, o sea, un momento. Elías estaba orando, se enderezó y le dijo: ve y asómate. No hay nada. Ve y asómate. No hay nada. 7 veces Elías: ve y asómate. No hay nada. Y volví a orar: ve, no hay nada. Ve. Yo creo que Elías dijo hasta la 7ª vez, porque Dios hace las cosas perfectas. Pero para Elías fueron unos minutos que él estuvo orando. 7 veces se puso a orar y hasta la 7ª tuvo respuesta. Pero muchas veces eso que para Elías representó un tiempo pequeño, 1 hora quizás, porque fue después de la hora del sacrificio. La hora del sacrificio era las 6 y de ahí a que oscureciera faltaba muy poco. En ese tiempo de ofrecer el sacrificio, no, y ya se dio el tiempo de que el sacrificio se consumara y de cortarle la cabeza a los profetas de Baal y de Acera. Y después de eso fue a orar. La oración de Elías fue un tiempo corto, pero para ti, para mí, eso representa a veces meses. Para ti, para mí, eso representa a veces años. Aunque ya tenemos una promesa, aunque ya tenemos una palabra, usted y yo vamos y oramos. Y estamos orando durante un tiempo, 1 mes, 2 meses, y no hay respuesta. Es como cuando le dijo al criado: ve y asómate. Dijo: ¿qué hay? No hay nada. La enfermedad sigue igual. El problema sigue igual y quizás empeoró. El ambiente familiar se puso todavía un poquito más tenso. Y tú sigues orando y te levantas y ¿qué está pasando? No está pasando nada. Y algunos, a veces, si habláramos de Elías, a la 3ª vez, ya ahí la dejamos. Ya ahí la dejamos. Creo que la voz que yo oí no venía de Dios. Creo que la palabra que me dio el pastor o me dio el profeta no venía de parte de Dios, fue en su carne. Pero Elías estaba bien claro en una cosa. Elías dice: el Señor me lo dijo. Y si el Señor me lo dijo, me dijo que mientras yo orara, Él iba a hacer descender lluvia. Así que hoy va a llover. Tiene que venir lluvia. Tiene que venir lluvia. Si Dios dijo que te va a sanar, tú ponte a orar, porque Dios te va a sanar. Y quizás no te sane a la primera, quizás no sane a la segunda, pero si Él dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si Él dijo que te va a ayudar, te va a ayudar. Si dijo que te va a levantar, te va a levantar. Aleluya. No deje de orar. No deje de orar. Que cuando usted ora, iglesia, usted no está solo. Usted comienza a orar y Dios va a comenzar a juntar gente con usted. Usted comienza a orar y la respuesta va a llegar. Elías le estaba diciendo a la iglesia, al pueblo, y le estaba diciendo a Acab: lo que yo te dije no fue una ocurrencia. Lo que yo te dije, Acab, y que sucedió, no es casualidad. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando hay alguien que está orando y está creyendo lo que está orando, lo que Dios le habló va a suceder, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Necesitamos ser gente que entienda que la oración mueve el poder de Dios. Y hay circunstancias donde tú y yo claramente sabemos que solo un milagro no va a poder resolver la situación. Es como cuando usted va con el médico y si la situación, la enfermedad es leve, el médico agarra y te da el tratamiento, te da el medicamento que necesita y punto. No te dice más nada, te dice: tómelo como le estoy diciendo y en tantos días usted ya no tiene nada. Es más, en tantos días venga a verme. Pero cuando usted va con el médico y el médico ve que la enfermedad es terrible, hay algunos que aún no siendo cristianos te dicen: si sabe orar, hágalo. Si cree en Dios, búsquelo, porque solo un milagro la puede salvar.
Hay ocasiones que tú y yo sabemos que hay asuntos que tú y yo los podemos resolver. Pero hay otros donde tú y yo sabemos que solo la oración nos va a sacar de esa situación. Pero yo te digo, aún en aquellos asuntos donde tú consideres que tú lo puedes resolver, ora. En ocasiones voy al médico. A mis hijos los llevo en algunas ocasiones al médico. Y aunque la situación sea un poco leve, llegamos con el medicamento y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que a través de este medicamento sea sano, sea restaurada tu salud. Porque entendemos que la oración mueve el poder de Dios. Pero nos hemos acostumbrado tanto a la autosuficiencia que nos olvidamos de orar en aquellos asuntos donde nosotros podemos. El mundo nos quiere enseñar autosuficiencia, pero Dios nos quiere enseñar dependencia. Enséñanos a orar, Jesús. Ustedes van a orar así. Y usted va a notar ahorita lo que yo le voy a decir. Ustedes cuando oren dirán: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué más? Perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús le está diciendo: ustedes quieren aprender a orar. Ustedes tienen que entender que la oración es dependencia de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. En otras palabras, dirígeme. Dirígeme, dime para dónde yo voy a ir, a dónde es tu voluntad que yo vaya. Dime qué es tu voluntad que yo haga. Dirígeme. Quiero tu voluntad, dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oye, ¿qué acaso no somos autosuficientes para poder proveernos el alimento diario? ¿Qué dirá usted? Sí. Pero lo que el Señor quiere que usted entienda, que aún en lo que parece sencillo, aún en lo que parece mínimo, aún en lo que parece poco importante, Dios quiere que lo tengas en cuenta a Él. Dios quiere que aún en eso dependas de Él, no porque no puedas hacerlo, sino porque cuando tú dependes de Él, todavía te va a salir mejor, va a salir excelente. Si tú puedes hacerlo bien, Dios te lo va a hacer que salga excelente. Pero el mundo está enseñando autosuficiencia. O salen las mamás luchonas. Tú no necesitas un esposo. Tú puedes sola. Es más, ahorita ya el gobierno les da un subsidio a la leche de los chamacos, a la mamá soltera y los papás solteros. Esos pueden solos. El mundo quiere enseñarnos que somos autosuficientes. Pero dígame, por muy autosuficiente que se ha sentido, dígame si no ha llegado momentos donde siente y sabe y entiende que no puede.
La autosuficiencia tiene un límite. Si hablamos de recursos es hasta que se te acaban. Si hablamos de fortaleza, hasta que te derrumbas. Pero la dependencia, en lugar de hacerme menor, la dependencia en lugar de hacerme pequeño, la dependencia en lugar de convertirme en cobarde, la dependencia me hace más que vencedor. La dependencia me hace ser llamado hijo de Dios. La dependencia le muestra al mundo que Dios a los suyos no los deja solo. Por eso dice David: yo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No dice David porque soy el rey, porque me enriquecí. Es que mi familia no está necesitando, no está pasando necesidad. No, él está hablando de que porque Dios es el que lo ha sostenido. Dice: yo fui joven y ya envejecí. Lo que él está diciendo: en toda esta vida, en toda mi vida, no ha habido un día donde yo pueda ver que Dios abandonó a los que confían en él. No he encontrado a uno que pueda decir: Dios me abandonó y yo confiaba en él. Porque los que verdaderamente confían en él dependen de él. Y no hay uno solo que haya puesto en él su confianza y que Dios le haya defraudado. Pero la oración es dependencia a Dios. Entre más oras, más apegado estás a él. Entre más oras, más estás dependiendo de él. Y usted podrá decirme: pastor, pero muchas veces cuanto más oro es cuando más solo me siento. Pastor, muchas veces cuando más oro es cuando menos veo respuesta. U otros podrán decir: pastor, cuando más oro es cuando parece que las cosas más se me complican. No escuché un amén por ahí, pero yo sé que nos ha pasado. Pero no significa que está solo. Él tiene el tiempo de su manifestación y se va a manifestar y te va a responder. Lo único que te digo es: confía. Y si tienes confianza en él, ora. Depende de él, mantente confiando en él. Dice David en el libro de los Salmos: en el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. David está diciendo: en medio de mis angustias yo he orado. Pero David era el rey de Israel y pudiéramos decir: ¿qué angustias puede pasar? David no estaba pasando de situaciones materiales. Lo que David estaba pasando estaba relacionado con su alma, con su espíritu. Donde tratando de corregir la familia, todo se le descontroló. Uno de sus hijos, el mayor, violó a una de sus hermanas. El otro de sus hijos se levantó para quitarle el reino. Se levantó en guerra para derrocar al papá. Esas eran las cosas que estaba viviendo David. Y por mucho que era el rey, y por mucho que pudiera tener autosuficiencia, se estaba derrumbando. Y expresa en otro de los salmos y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. David tenía una osteoporosis espiritual. Dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Y eso lo pudiéramos hoy manifestar como: le dio osteoporosis, pero espiritual. Porque
Cuando el hueso se hace viejo, se pone malo, cualquier cosa te quiebra, te derrumba, te destruye. Es la estructura ósea la que nos mantiene erguidos, la que mantiene a nuestro cuerpo con forma. Y la grasa nos deforma. Pero la estructura ósea es la que nos hace estar rígidos, firmes. Si no tuviéramos hueso, estructura ósea, usted y yo estaríamos desparramados. David lo que está diciendo: mientras yo estuve callado, mientras yo no elevé oración, me derrumbé. Mientras yo no le clamé a Dios, mientras yo no oré a Dios. ¿Y por qué no oró a Dios? Probablemente no oró porque sintió que podía resolverlo. Tal vez no oró porque sintió que se lo merecía. Hay gente que a veces no levanta su voz para orar porque siente que lo que está pasando se lo merece. Lo provocó y pues ni modo. Y David dice: yo estuve callado, no oré. Y mientras yo no oré, me derrumbé. Me puedo imaginar a David llorando por allá por los rincones del palacio. Pero acá viene y dice: pero este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice el siguiente versículo. David estaba en peligro y ahí empezó a clamar. Estaba en peligro y empezó a clamar, y Jehová lo libró. Hoy vengo a decirte: la oración mueve la mano de Dios. La oración tiene poder. La oración te hace depender de Dios. Yo no sé cuán alejado te has sentido de Dios. Yo no sé cuán abandonado tú te estás sintiendo por Dios. Yo no sé cuántas veces probablemente le has reclamado a Dios que no te oye. Yo no sé cuántas veces le has reclamado a Dios que no te responde. Pero hoy vengo a decirte: cuando un pueblo ora, Dios se manifiesta, Dios responde, Dios está ahí presente. Así que clámale esta mañana: yo quiero depender de Él. Yo quiero confiar en Él. La oración, di conmigo, la oración tiene poder. Así que por lo tanto, en el nombre de Jesús, diga conmigo: así que por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo voy a orar. Yo voy a orar. Porque yo sé que Él me va a responder. La oración no es sencilla. La oración no es fácil. La oración desgasta también. En Getsemaní, Jesús, aquella noche que iba a ser entregado, estaba orando. Y aunque era un hombre que oraba todos los días y oraba constantemente, oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba a veces toda la noche, aquella noche orar le costó. Nunca lo encuentra usted diciéndole a sus discípulos: ven a orar conmigo. Pero esa noche le dijo: vénganse a orar conmigo. Vengan, oren conmigo. Y los llevó a todos a un lugar y ahí los dejó, y tomó a 3 más: a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y le dijo: ustedes vénganse conmigo más acá. Y los dejó más acá. Oren conmigo. Y él se fue todavía más adelante. Y esa oración, dice la Biblia, que provocó que su sudor
fuera como grandes gotas de sangre. O sea, en otras palabras, todavía no han orado ustedes hasta la muerte. Jesús enseña que la oración te puede llevar al momento más crítico, donde quizás vas a sentir morir, pero ni aún ahí la mano de Dios te va a soltar. Esta mañana te digo, la mano de Dios no te ha soltado. Y Él te dice, confía en mí. Hay alguien que esta mañana quiera decirle, Señor, qué bueno que no me has soltado de tu mano. Y viene a este lugar. No te ha soltado de la mano. Hay algo maravilloso. Dice, yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene de tu mano derecha. ¿De qué mano dice que te sostiene? De la mano derecha. Y dice que nos sostiene con su diestra de justicia. Él me sostiene de mi mano derecha y me sostiene con su derecha. Eso significa que Él está mirándome de frente. Y si necesito que me levante, me va a levantar. Si es para sostenerme, me va a sostener. Dios está de frente a ti, porque Él está mirando tu angustia, Él está mirando tu desesperación, pero quiere ver ahora tu confianza. Quiere ver ahora tu esperanza en Él. Dile, sosténme con tu diestra de justicia. Ayúdame a que yo pueda orar. Comience a orar esta mañana. Comienza a pedirle que intervenga en tu situación. Ora. Confía en Él, ora.